16 de enero de 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Estará con nosotros Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República. El laberinto del caso Assange, una carga pesada que luego de 5 años y medio pesa más para todos. ¿Es viable una solución negociada que satisfaga a todas las partes? Y el intento fallido de usar la nacionalización bloquea las negociaciones. Además, Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, ante las evidencias que llevaron a la Asamblea a censurar al excontralor Carlos Pollitt y la crisis de credibilidad de la función de transparencia y control, la consulta popular propone elegir con voto popular al Consejo de Participación Ciudadana. Hay controversia sobre las competencias del Consejo de Transición, lo vamos a analizar. Y también hoy estará Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC, quien por cierto fue suspendida 10 días por el CAL para ejercer el mandato que le dio el pueblo. La libertad de expresión en capilla para los asambleístas, lo analizamos. Legisladores piden que el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, investigue la aseveración del exasambleísta Raúl Patiño sobre la prohibición de fiscalizar al Ejecutivo desde la Asamblea Nacional. El fiscal general habló del tema, pero fue ambiguo en su respuesta sobre lo dicho por Patiño, mientras que en la Asamblea no se toma ninguna iniciativa para desvirtuar esta denuncia. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Es Raúl Patiño, ex legislador de Alianza País. Dice que mientras estuvo en la Asamblea durante el anterior periodo legislativo, pasaron cosas inaceptables. ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la Asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Y esto llegó a oídos del fiscal Carlos Vaca. Destaca que sus labores no tienen que ver con la política, pero no descarta que lo dicho por Patiño merezca una investigación. Si es que en este caso cabría una potencial omisión de denuncia, es decir, una persona que conoció de un hecho delictivo y no lo denunció, o de hechos en particular puntuales, concretos, que están en investigación. Es decir, ¿cuál es nuestra posición frente a ese tema? Nosotros vamos a continuar en las investigaciones penales que correspondan. Los propios legisladores del ala correísta de Alianza País dicen que esas aseveraciones merecen acción del fiscal. Debería iniciar una acción correspondiente, una indagación para que se le requiera la comparecencia y él explique los temas que ha señalado. En la Asamblea la oposición anuncia también acciones en el campo político y hablan, por ejemplo, de reestructurar la Comisión de Fiscalización. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. El problema de fondo es que la situación denunciada por Raúl Patiño sigue en rampante vigencia. No hay juicios políticos contra funcionarios del Ejecutivo. Se resolvió que el presidente y el vicepresidente de la República dejan de ser políticamente responsables al momento de dejar el cargo y no hasta después de 1 año, como ordena la Constitución. La Comisión de Fiscalización sigue siendo de archivo y se utiliza a las comisiones legislativas para que los funcionarios acudan supuestamente a rendir cuentas, acompañados y aclamados por sus subordinados. Pero lo peor de todo es que la oposición forma parte de esta coreografía de impunidad, pues aparte de declaraciones rimbombantes que se lleva el viento y de pedidos rechazados rutinariamente, nada por aquí, nada por allá. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En comunicado emitido por Cancillería sobre el caso Assange, se deja constancia que actúa en defensa del Ecuador y de los derechos humanos y en apego a la ley, y que el Ecuador está obligado a proteger al asilado porque en caso contrario se generarían responsabilidades al Estado. Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller diplomático de carrera. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, un gusto de poder conversar. Desde hace 5 años y medio en que el Estado del Ecuador asumió esta carga, quedó muy claro el embrollo en que se metía, especialmente considerando lo que el propio Assange dijo sobre la posición del Ecuador en el concierto internacional el miércoles 28 de noviembre de 2012 a CNN. Recordemos. ¿Por qué no quieres hablar de Ecuador? Porque Ecuador es insignificante. Pero este es el país que te está ayudando. ¿Cómo vas a decir que es insignificante? Es importante. Es importante para mí. Su gente ha sido generosa conmigo, pero no ha sido un jugador importante en el mundo. En este contexto de que Assange resultaría para el concierto internacional más importante que el de Ecuador, ¿hay realmente posibilidades de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes? Bueno, hay que mirar un poco el asunto, los antecedentes y en el punto en que estamos actualmente. Debo recordar que el señor Assange fue acusado de 2 delitos sexuales en Suecia, fue pedido la extradición, él se encontraba en esos momentos en Inglaterra, se siguió todo un proceso dentro de Inglaterra para ver si esa extradición procedía o no. Los máximos tribunales de justicia aprobaron la extradición y Assange, dejando la detención domiciliaria, se presentó en la Embajada del Ecuador y el Ecuador concedió un asilo que desde mi punto de vista un asilo mal otorgado, porque evidentemente el derecho de asilo, las normas de asilo establecen el asilo para delitos que se consideren políticos, no delitos comunes. No se trata para proteger a un delincuente común que en este caso estaba acusado de delitos comunes. Dicho esto, vemos la situación actual, ¿qué es lo que ha ocurrido? En uno de los procesos más vergonzosos para el país se hace toda una tramoya para tratar de sacarle a Assange de la embajada en que se encuentra asilado mediante la concesión de la nacionalidad, de una cédula de identidad y luego el intento de acreditarlo como funcionario diplomático de la Embajada del Ecuador. ¿Para qué? Para poseer inmunidades y privilegios diplomáticos. Resulta realmente absurdo pensar que el gobierno inglés iba a dar paso a una petición de este tipo por parte de la Cancillería ecuatoriana. Para el gobierno inglés, Assange tiene que responder en los momentos actuales, sobre todo a su abandono del asilo domiciliario, violando las leyes inglesas. Es decir, para los ingleses se trata de un delincuente común que está protegido por un asilo, entre comillas, a mi modo de ver, en la Embajada de Ecuador. Es realmente lamentable que la diplomacia ecuatoriana, sin medir las consecuencias de que podría traer este intento de engañar al Foreign Office para la posición ecuatoriana internacional y para la credibilidad del país, haya procedido en este sentido. Y se añade algo, el lunes anterior, la canciller habla de que son solamente rumores a los cuales no se debe hacer caso, la posibilidad de que se haya intentado obtener una aceptación por parte del Foreign Office de Assange como diplomáticos. Para el día jueves, decir que sí y dar a conocer este proceso que lleva varios meses. Precisamente sobre eso, sobre el episodio de la semana pasada, el comunicado de Cancillería agrega que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha obrado con la naturalización de Assange en defensa de los intereses del país, de la garantía de los derechos humanos del asilado y en estricto apego a la ley, a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿En qué se basa eso? ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? No, en absoluto. No está de acuerdo, la posición de la Cancillería ecuatoriana no está de acuerdo a la práctica diplomática ni a los convenios internacionales sobre privilegios e inmunidades diplomáticas que rigen para el Ecuador, que son fundamentales. No está de acuerdo con esta práctica. ¿Por qué? Para acreditar a un funcionario diplomático se da la acreditación con la aceptación del país receptor. No se trata de un beneplácito, que es algo mucho más serio, que se debe tramitar y que ya vimos el primer fracaso de la diplomacia ecuatoriana al intentar acreditar a un embajador del Ecuador en los Estados Unidos y dejar pasar más de 3 meses para retirar esta petición, cuando la práctica diplomática señala que alrededor de un mes, de 30 días, si no se produce la aceptación, hay que retirarlo.
Siguiendo esta tradición de pensar que se puede caminar en el mundo diplomático sin sujeción a ninguna norma ni a ninguna práctica internacional, se da este caso de este intento de acreditación. Y es más, se hace toda una tramoya porque se dice que el día 12 de septiembre solicita Sánchez e inmediatamente en el mes de diciembre se le da la nacionalidad. Pero hay algo que nos olvidamos. El 28 de noviembre se expide un reglamento ad hoc para las naturalizaciones de extranjeros, en que se considera exactamente la situación de Assange para poder decir que se le puede dar la nacionalidad ecuatoriana. Es decir, que se lo aplicó con efecto retroactivo. ¿Cómo fue eso? No efecto retroactivo, sino que se creó un reglamento de manera similar a lo que se hizo con la valija diplomática, que tanta vergüenza le dio al país aquellos incidentes que quedaron en nada. Se creó un reglamento ad hoc para poder dar la nacionalidad. Se crea un reglamento en que se habla de que quien está bajo la protección internacional del país, del Ecuador, más de 3 años, pues se puede conceder la nacionalidad. Esto no existía antes de los reglamentos. ¿Por qué? Porque se entendía que la nacionalidad se debía dar en el país, en el Ecuador. Se hace ahora, estas son las cuestiones el 28 de noviembre. De la nacionalidad, el aspecto jurídico. Y el comunicado indica que a nuestro gobierno, dice, le ha correspondido buscar alternativas desde la parte diplomática para resolver esta situación heredada y frente a la cual no se ha avanzado en estos años. Que se han explorado varias alternativas para una solución justa, definitiva y digna para todas las partes involucradas en el marco del derecho internacional. Y que la Cancillería espera un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sería aplicable a un país europeo lo que resuelva o recomienda la Corte Interamericana? Otra falla de la Cancillería, que no entiende que las normas que rigen para el Reino Unido, para Inglaterra, son diferentes de las que rigen en el continente americano. La Corte, en este caso la Comisión, porque fue una solicitud de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, no tiene jurisdicción sobre Inglaterra, lo cual es lógico, no es parte de los convenios de Inglaterra. Para Inglaterra rigen las normas inglesas y nada más. Es decir, que al no tener jurisdicción no va a tener un pronunciamiento que tenga algún efecto. Ningún efecto para Inglaterra ese pronunciamiento, supuesto que sea un pronunciamiento favorable al señor Assange, que lo dudo, ese pronunciamiento para Inglaterra es absolutamente sin ningún valor jurídico. Es decir, se está dando golpes desesperados para tratar de salir y proteger a este señor, que realmente lo único que se ha hecho en esta última parte, en este tramo, es desprestigiar al servicio exterior. El desprestigiar a la canciller el día lunes afirma una cosa y el día jueves afirma exactamente lo contrario. Pero lo que pasa es que además agrega ahora que actualmente dice, exploramos, en el comunicado dice, exploramos otras vías de solución en diálogo con el Reino Unido, como una posible mediación y buenos oficios de autoridades de renombre, otros estados u organismos internacionales. Ahora, considerando los intereses casi gemelos entre el Reino Unido y Estados Unidos, y que en Estados Unidos oficialmente no existe ningún proceso abierto contra Assange, que el temor del Ecuador es que el Reino Unido entregue a Assange a Estados Unidos, pero que su deseo sería deshacerse de Assange en estos momentos. Estos buenos oficios, ¿cree probabilidades de éxito tendrían? ¿O el caso se podría triangular con Rusia, por ejemplo, como se hizo con Snowden para asegurar su silencio? Desde mi punto de vista, ninguno. No existe ninguna posibilidad. La comunicación del Foreign Office es suficientemente clara para entender de que para ellos el señor Assange tiene que responder de sus actos frente a la justicia británica, particularmente en este momento por el haber violado el arresto domiciliario. El arresto domiciliario. Es decir, ¿qué buenos oficios van a aceptarse? No hay un acercamiento posible a la posición inglesa por parte del Ecuador. Lo único que queda, para mi modo de ver, son dos situaciones que son las posibles que podrían darse. La una, que el señor Assange entienda que va a seguir asilado en el Ecuador durante algunos años, no sé cuántos, pero varios años, o
y que frente a esta perspectiva decida salir tranquilamente de la embajada del Ecuador y obviamente presentarse a las autoridades británicas que le van a estar esperando una puerta para responder sobre sus actos, una posibilidad. Y la otra, que está en nuestras manos, que el Ecuador cancele el asilo, cosa que se puede hacer tranquilamente, está dentro de las facultades que tiene el gobierno ecuatoriano, el cancelar el asilo. Cancelar el asilo y obviamente eso produciría... ¿Y la nacionalidad? El gobierno ecuatoriano, la nacionalidad no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. La nacionalidad es un hecho que para Inglaterra no cuenta. Hay un delincuente. No importa de qué nacionalidad sea, porque si no sería muy fácil los delincuentes cambiar de nacionalidad y así rehuir sus responsabilidades en cualquier país. No, la nacionalidad no importa. Son los hechos y el autor de los hechos lo que importa. La situación del señor Assange no ha cambiado en lo más mínimo frente a Inglaterra. No hay diálogo de Inglaterra con el Ecuador, a pesar de que la ministra diga que tenemos muy buenas relaciones. ¿Cómo vamos a tener muy buenas relaciones si estamos en un punto que realmente debe irritar a los ingleses la posición terca del Ecuador? Y sobre todo deben estar irritados al que la Cancillería ecuatoriana haya considerado que los ingleses son tan tontos que no se iban a dar cuenta de que esto de la nacionalidad, esto de que él nombrarle como diplomático ecuatoriano, tenía el único fin de proteger a Assange, que valido de una inmunidad pueda salir de la embajada y salir del Reino Unido y no responder ante las autoridades judiciales de Inglaterra. Pues eso debe haberles molestado tremendamente. El comunicado inglés es muy diplomático, pero hay muchas cosas que están ahí dichas y que hay que analizarlas. Marcelo Fernández, ex vicecanciller diplomático de carrera, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias también por la invitación. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, vamos a una pausa y al volver ya está en nuestros estudios Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. La pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y la función de transparencia y control, la elección popular del Consejo y los nuevos requisitos que buscan despartidizarlo. Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Doctor Ramiro Rivera, defensor del pueblo, bienvenido a Contacto Directo. Rivadeneira, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. ¿Está a favor del no en la pregunta de la consulta popular que se refiere a la reestructura del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué cree que se trata solo de un cambio de nombres? Sí, bueno, estoy a favor de defender la institucionalidad del país. Efectivamente, me parece que como se nos propone la pregunta, no estamos haciendo más que un borra y va de nuevo, un cambio de nombres, y creo que estamos corriendo el riesgo de firmar un cheque en blanco a un grupo de personas que suplantarían las competencias de la Asamblea Nacional, a lo mejor suplantarían inclusive competencias de otras autoridades del Estado. No sabemos los procedimientos sobre los que van a actuar, no se nos han dicho las formas de la evaluación ni los contenidos de la evaluación, así que me parece que realmente estamos frente a la posibilidad, como decía antes, de firmar un cheque en blanco a un grupo de personas que no tendrían las competencias constitucionales que le estaríamos dando en la consulta popular. Claro, el tema es analizar qué tenemos ahora y qué es lo que se podría conseguir después con lo que se está consultando. En el anexo, por ejemplo, ya proponen que los consejeros no puedan ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años y además que sean elegidos por sufragio universal cada 4 años y que coincida con las elecciones de alcalde. Ese es un cambio sustancial, así por lo menos intentan evitar que los miembros del Consejo sean ex asesores del presidente de un movimiento, ex candidatos de ese mismo movimiento o familiares de asambleístas de ese mismo movimiento, como pasó con este consejo, la mayoría de los miembros casualmente simpatizantes de Alianza País. Sí, la pregunta tiene 3 partes. La primera es que el actual Consejo de Participación sería reemplazado por uno que tendría su origen en la voluntad del presidente de la República. Este Consejo de Participación Transitorio, administrativo de origen gubernamental, podría evaluar, cesar y nombrar a las nuevas autoridades definitivas del país. Y la tercera parte es a la que ha hecho referencia Estefi, en el sentido de que los próximos consejeros de participación ciudadana
los definitivos, digamos, estos serían elegidos por consulta popular. Aquí hay dos problemas claramente determinados sobre los que no se nos ha dado ninguna respuesta. El primero, ¿hasta cuándo van a durar los consejeros transitorios? Porque se nos ha dicho que hasta el 2019, pero nadie ha dado una respuesta sobre el problema que se presenta de que el Código de la Democracia no podría ser reformado en la Asamblea un año antes a las elecciones del 2019, conforme lo determina la ley, y que por lo tanto, al no ser reformado el Código de la Democracia, no se podría realizar la elección de los nuevos consejeros. Esto significa que los consejeros en transición se quedarían hasta el año 2023 con las próximas elecciones de gobiernos autónomos descentralizados. Creo que sería una locura política. Espero que no sea así, pero nadie nos ha dado una respuesta al respecto. Pero entonces, ¿no está en contra de lo que se propone sobre quiénes deberían integrar el Consejo, estas limitaciones que se ponen para que no sean los mismos los amigos de un solo partido político? Lo que le preocupa entonces es este Consejo transitorio que se ha nombrado únicamente por el gobierno, es decir, una terna de la Ejecutiva. Pero en ese caso estaríamos hablando del poder constituyente, no el constituido, es decir, que el pueblo en una consulta le dé esas facultades para cumplir con ese mandato específico que se incluye en el anexo, como proponer reformas necesarias en la lucha anticorrupción, que son cambios necesarios, urgentes. El poder constituyente puede realizar otro tipo de reformas a los que se puede realizar mediante el poder constituido, mediante las preguntas al pueblo. Por eso era necesario que tengamos un dictamen de la Corte Constitucional, porque de acuerdo a la Constitución al pueblo no se le puede preguntar cuestiones que tienen que ver con derechos de las personas o cuestiones que tienen que ver con el cambio de la estructura mismo del Estado. Este dictamen de la Corte Constitucional ya no se dio. La verdad es que no hay que llorar sobre la leche derramada, pero hubiese sido importante que la Corte Constitucional, que es el máximo órgano constitucional en el país, y así es en todo el mundo, sería importante, decía, que este órgano nos hubiese dado un dictamen. Ahora estamos abocados a un cúmulo de preguntas sobre los que no tenemos respuestas. Por ejemplo, decía yo, precisamente con este Consejo de Participación Transitorio, estamos abocados a que un Consejo de Participación Transitorio vaya a nombrar autoridades definitivas, es decir, en un año vamos a estar conversando que el Consejo de Participación Transitorio ha nombrado a magistrados de Corte Constitucional que van a durar 9 años en sus funciones. Ha nombrado a presidente del Consejo de la Judicatura que van a durar 6 años en sus funciones. Ha nombrado a fiscal que va a durar 6 años en sus funciones. Un Consejo de Participación Transitorio administrativo de origen gubernamental va a tener estas posibilidades. A mí en lo personal me parece excesivo. Y entonces, ¿qué plantea? Es decir, si es que es excesivo, si es que ese no es el camino, pero ya sabemos qué pasa en cambio dejando a los mismos miembros y a las mismas autoridades del resultado que obtuvimos. Ya sabemos al contralor que nombraron, ya sabemos qué pasó con algunos de esos cargos y cómo fueron nombrados desde un Consejo de Participación cuyos miembros eran todos o en su gran mayoría simpatizantes a un mismo partido político, por ende respondiendo únicamente a Alianza País. Y ahí están las consecuencias. Entonces, ¿qué plantean? A mí me parece que lo mejor es tener un sistema, un modelo más evolucionado del que se ha planteado en Montecristi. No creo que esta consulta está respondiendo al espíritu de Montecristi. Por ejemplo, en la pregunta y en la tercera parte, a que los nuevos consejeros serían elegidos por elección popular, responde esto a los méritos de las personas que pueden tener. Es decir, digamos, los líderes y las lideresas comunitarias, aquellos que trabajan en territorio, ¿tienen la posibilidad real de conseguir el voto nacional para llegar a ocupar un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O quienes pueden hacerlo son los que tienen más recursos para presentarse en una campaña ciudadana y poder ocupar ese puesto? Es real que estas personas no van a estar vinculadas políticamente cuando las elecciones se producen con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿No será que los partidos y los movimientos políticos van a apoyar las campañas de estas personas para que lleguen? Esas respuestas tampoco las tenemos. Es cierto que no existe modelo perfecto. De hecho, cuando llegamos a la integración del anterior quinto poder, el Consejo de Participación, se lo hizo de esas
elección, partiendo de que no sean solo los representantes de los partidos políticos más votados quienes tengan a sus delegados y que sea un poder para poder incluir la participación ciudadana, pero ya vimos que ese modelo tampoco funcionó. Y entonces, si usted argumenta que está en riesgo la institucionalidad y la estabilidad, ¿se puede hablar de institucionalidad cuando uno de esos poderes, de este llamado quinto poder, ha estado más bien, defensor, inhibido? Se le ha estado quitando el derecho al pueblo de fiscalizar a través de esos órganos que se crearon para eso, porque ese consejo para ello no sirvió. Si ese ha sido los motivos políticos, están bien. Lo que hay que entender es que esos motivos políticos nos llevan a consecuencias jurídicas. Yo prefiero un modelo que nos permita tener mayor participación política de los asambleístas, que son quienes tienen realmente el voto popular y el respaldo de la ciudadanía. Claro, antes de 2008 teníamos un modelo que solamente se manejaba en el ámbito del Ejecutivo y del Congreso Nacional. Luego ese modelo pretendió tener mayor participación ciudadana, pero también pretendió que las autoridades tengan méritos con respecto a ocupar esos puestos. ¿Pero usted cree que eso pasó? Anteriormente. Porque la experiencia nos habla de todo lo contrario. Eso en la práctica pues no pasó. Entonces, sí. ¿No creen que más bien sería una oportunidad para enmendar, para corregir? Exactamente, eso es lo que creemos, que tenemos, que tendríamos, que debimos haber tenido una posibilidad para enmendar. Pero ahora lo que estamos haciendo es ratificar el mismo modelo, cambiando nombres y diciéndole a la ciudadanía que se va a venir un cambio estructural que va a combatir la corrupción, pero yo no veo el modelo que se está planteando para que se pueda combatir la corrupción con un cambio de nombres. Esa es la postura del doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. La sanción del CAL por 10 días con suspensión como asambleísta. Criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión. Vamos a analizar el caso al regresar. Quédese en nuestra sintonía. El CAL ha sancionado a Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC, con la suspensión temporal por 10 días en el ejercicio del cargo, por haber dicho en el programa Políticamente Correcto de Ecoavisa el 23 de julio de 2017 lo siguiente. Veamos. Y por supuesto a la gente que está en sus hogares, que se siente decepcionada por esta vergonzosa actuación del CAL, dominado por el oficialismo. Hoy creo que ha cambiado de nombre, Consejo de Alcahuetería Legislativa, porque se ha inclinado por la corrupción. ¿Creen que con esto le van a salvar el pellejo a alguien tan seriamente incriminado en temas de corrupción como Jorge Glass? Se equivocan. El blindaje que le han dado al vicepresidente lo va a romper la presión ciudadana y es acaso la justicia que tarda pero llega. Cristina Reyes, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Doctor, buenos días, un saludo para los televidentes, gracias por el espacio. La falta de la que se le acusa, a diferencia del caso del asambleísta Adán Galarza, por lo menos sí parece estar en el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 5, dice maltratar de palabra o de obra a los asambleístas. Pero el problema de fondo aquí es analizar si lo que usted dijo es realmente un maltrato a los asambleístas, pues durante la famosa década ganada, el emborregamiento se apoderó de vastos sectores ciudadanos, dando por aceptables normas disciplinarias absurdas incrustadas en las leyes. ¿Considera usted que cometió una falta o simplemente hizo uso de su libertad de expresión como representante del pueblo? Doctor, he dicho la verdad pura y dura. Ocurre que quienes han estado acostumbrados a estas prácticas del correísmo, de autoritarismo y de tratar de callar a la ciudadanía, les da miedo la valentía que tenemos las mujeres ecuatorianas. Yo en primer lugar quiero agradecer las miles de adhesiones y muestras de solidaridad de mis conciudadanos, que entienden que esta injusta sanción, esta ilegal y burda sanción impuesta por el CAL, no es únicamente una sanción contra Cristina Reyes como legisladora, es contra todos los ecuatorianos. Por eso me
he declarado en resistencia porque queremos un país libre de corrupción, un país de transparencia. Y hoy, al salir de esta entrevista, doctor, voy a ir al Complejo Judicial Norte, aquí en Quito, a presentar una acción de protección. No solamente se están violentando derechos constitucionales, inmunidad parlamentaria, libertad de expresión, derecho a la opinión que tengo con la legitimidad que me dan mis conciudadanos, sino que realmente el mensaje de José Serrano y de este grupo de legisladoras correístas que están en el CAL es intentar generar un mal precedente para tratar de silenciar a los legisladores. En mi caso no se lo voy a permitir y se lo repito, no actúo únicamente en mi nombre como legisladora, sino en esa calidad que me da la representación, la representación democrática de 1.400.000 electores que me dieron su apoyo en esta elección. Además de la acción de protección, ha pedido usted la revocatoria y respecto al apoyo de sus compañeros de bloque, ¿solo llegan a expresar su solidaridad con usted o se ha previsto alguna otra medida que exprese su protesta, su rechazo a esta resolución? Bueno, los compañeros legisladores de distintas bancadas, incluida la mía, han expresado su solidaridad porque conceptualmente defienden lo que es un derecho, el derecho que tenemos de representar a los ciudadanos y de expresar el malestar de los ciudadanos frente a estos actos de corrupción. Mire usted que tanto le molesta a José Serrano que se le diga alcahuete. Es una palabra muy utilizada en el argot popular, yo no he maltratado ni insultado a nadie, pero dentro de un contexto, dentro del contexto del archivo al juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass, al ex ministro de Educación Augusto Espinosa y los abominables delitos sexuales contra nuestros niños que se cometieron contra su administración, esto tiene una justificación y ellos lo saben. Además que me sorprende que quienes han insultado a los ecuatorianos durante 10 años de la forma más vil, utilizando recursos públicos, hoy se eleven al altar de la moral ética para tratar de silenciar la voz de los ciudadanos. Me declaro en resistencia, doctor, más allá de esta acción de protección que presentaré al salir de este programa, yo voy a asistir a todas las comisiones y a todas las sesiones cumpliendo con el mandato que me han dado los ciudadanos en las urnas. Ahora vamos a la consulta. ¿Usted está interesada en apoyarla por el avance que representa en la lucha anticorrupción precisamente, que es lo que originó su afirmación en el programa de televisión? Es un avance lo que se hace, pero no es suficiente lo que se propone. ¿Qué considera que puede o debe agregarse posteriormente en las leyes y en los hechos? Efectivamente, doctor, la consulta no aborda todos los temas. Yo hubiera incluido, por supuesto, la derogatoria a la ley de comunicación, hubiera incluido una disposición que blinde los recursos de la seguridad social en vista del viacrucis que tienen que soportar nuestros jubilados, personas con enfermedades catastróficas, frente a la voracidad de los gobiernos de agarrar la plata que es de los trabajadores asegurados y de los jubilados. Yo hubiera eliminado el Consejo de Participación Ciudadana de raíz, pero en definitiva esto ya no está, tendremos que caminar hacia esos temas, quizá con reformas legislativas. Lo importante, se cierra un capítulo de autoritarismo, de corrupción, de un pésimo manejo económico y de allí las cifras rojas en nuestro país. Se abre la posibilidad de una transición democrática hacia un país donde haya institucionalidad, donde haya independencia de funciones, donde haya sanciones ejemplificadoras a quienes cometen delitos de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Se abre, y por eso le digo sí también a un castigo a quienes violenten sexualmente a nuestros niños y sí también a una minería responsable. Yo creo que los ecuatorianos tomamos cada vez más conciencia que esta consulta sí representa una salida pacífica, como un arma legítima que tenemos los ciudadanos para una transición democrática luego de 10 años de un gobierno autoritario como lo fue el correísmo. Los papeles de Panamá y la justicia de Brasil y Estados Unidos han permitido descubrir varias redes de corrupción empotradas en el Estado para favorecer el secretismo, la discrecionalidad y la impunidad. Toda esa infraestructura criminal hay que desmontar. Y no solo sirve el populismo penal de endurecer penas y rescatar la función de transparencia y control que propone la consulta. ¿Qué leyes sería necesario reformar para que los avances no sean superficiales y se queden solo en que en una consulta se expresó la voluntad del pueblo contra la corrupción? Doctor, son varias acciones que tenemos que hacer en una sociedad que luche por la transparencia, por la rendición de cuentas de sus funcionarios y que
combata la corrupción. Por un lado, y la pregunta 3 lo aborda, el desmantelamiento de todo un andamiaje jurídico perverso, mafioso, que permitió que se elija autoridades de control, que fueron las que permitieron, fueron encubridoras y cómplices de todos los actos de corrupción durante 10 años, porque no vieron nada, porque no fiscalizaron nada, porque no auditaron nada. Lo propio para los legisladores oficialistas, que también tendrán que dar sus cuentas. Y en cuanto a las leyes que usted me pregunta, sí, debemos tener leyes que sean realmente ejemplificadoras, que sancionen realmente con dureza a quienes atenten contra los recursos públicos, contra la administración pública. Yo misma he presentado una reforma que está en este momento en la Comisión de Justicia para, por ejemplo, que el tráfico de influencia sea castigado como peculado. Ya vemos algunos que están procesados en temas del desfalco a la seguridad social, que ya les cambiaron el delito por una figura más leve, cuando es peculado, malversación de recursos públicos, y lo propio de otras medidas que tenemos que tomar desde la legislación penal. Lo más importante, que creo que se nos pasa por alto, la exigencia que debemos tener de funcionarios públicos probos, capacitados, no como cuotas políticas, y para eso necesitamos un cambio cultural, para entender que en la administración pública deben llegar los mejores funcionarios. Ese es el problema. En el Ecuador los líderes políticos de derecha e izquierda son expertos en consultas populares, proyectando la impresión de que ahí ya han cumplido con el pueblo, o en establecer modelos que se quedan pintados en la pared cuando se necesita un gran acuerdo nacional que no esté teñido por una sola ideología. De acuerdo a su experiencia en la Asamblea, ¿está preparado para eso el Ecuador o todavía hay mucho que trabajar en ese sentido? Tenemos que trabajar muchísimo, doctor. Esto no es un camino fácil. Dignificar la política, dotarla de nuevos y mejores valores, es una tarea cotidiana, no solamente de quienes estamos en la actividad política, sino también de la ciudadanía, que sea cada vez más exigente a quienes eligen y también más exigente en la rendición de cuentas, porque aquí ha pasado que durante 10 años se entronizaron en sus cargos y pensaron que podían hacer lo que les dé la gana, despilfarrar, sobreprecios, abuso, claro, compinchados con autoridades de control que nunca vieron nada. Esto es un camino, y es un camino de largo aliento, diría yo, pero tenemos que trabajar en ello. Yo me temo que la Asamblea Nacional, ahora mismo, por estas pugnas internas y estas fracturas que evidencian esta ruptura en el movimiento de gobierno, hoy parece una veleta. Se agrupan o confluyen por sus propios intereses. Pero ¿dónde está el país? Me pregunto yo. La consulta popular es una puerta que se abre al futuro, pero dependerá de nosotros qué queremos hacer. Recuperación económica, trabajo para miles de jóvenes que hoy lo necesitan, un seguro social con sostenibilidad, justicia para nuestros jubilados que hoy claman por sus bonificaciones jubilares. Es decir, ese gran consenso nacional necesita que tenga necesariamente la madurez política de tanto el oficialismo como de quienes estamos en la oposición. Las intenciones de una asambleísta de la nueva generación del milenio. Cristina Reyes, asambleísta nacional, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, doctor. Buenos días. Concluimos así esta emisión y como siempre a ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos radiando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.